Un hombre millonario abandonó a su trabajadora y amante. Tiempo más tarde, la mujer le dará una noticia que le dejó sorprendido. Suscríbete si esta historia te ha causado superación. Sebastián Álvarez no era el típico millonario que había nacido con una cuchara de plata en la boca. Su historia de éxito se forjó desde la más absoluta pobreza. Hijo de un albañil y una costurera, había crecido en un barrio humilde donde todo lo que se conseguía era a base de sudor y esfuerzo. Desde joven supo que su destino sería distinto. Tenía una ambición insaciable y una inteligencia aguda para los negocios. Con solo 16 años, comenzó vendiendo productos en la calle, pero fue cuando, a los 23, invirtió en un pequeño terreno que las cosas realmente empezaron a cambiar. Con el tiempo, Sebastián se convirtió en una de las figuras más prominentes del mundo empresarial. Su primera cadena de hoteles de lujo despegó en poco tiempo, y en menos de una década, había multiplicado su fortuna hasta alcanzar cifras que lo situaban entre los hombres más ricos del país. A pesar de su éxito, su vida familiar siempre fue un pilar en su imagen pública. Estaba casado con Victoria, una mujer sofisticada y elegante, con quien tenía 2 hijos, Santiago y Valentina. La familia Álvarez representaba el epítome de la perfección en los círculos sociales más altos. Sin embargo, el brillo de esa imagen se desvanecía en la intimidad. Sebastián, aunque tenía todo lo que la mayoría de las personas podría desear, dinero, poder y una familia perfecta, se sentía cada vez más desconectado de su vida. Su matrimonio con Victoria, que en un tiempo había sido una historia de amor digna de cuento de hadas, se había convertido en una relación de apariencias. Victoria estaba más interesada en mantener su estatus social que en reconectar emocionalmente con su esposo, y Sebastián, cada vez más absorbido por sus negocios, había dejado de intentar salvar lo que alguna vez tuvieron. En medio de esta crisis interna, Clara apareció como un soplo de aire fresco. Clara había trabajado en la mansión Álvarez durante varios años, pero hasta entonces Sebastián la había visto solo como parte del personal, una sombra que mantenía todo en orden. Ella era una mujer en sus 20 y tantos años, con una belleza discreta que no llamaba la atención a primera vista. No obstante, su naturaleza bondadosa y trabajadora siempre la hacía destacar entre las demás empleadas. Siempre estaba dispuesta a ayudar, a trabajar más allá de lo que se le pedía, y su carácter cálido hacía que fuera fácil hablar con ella. Clara había llegado a la ciudad con grandes esperanzas, huyendo de un pequeño pueblo donde no veía futuro para sí misma. Su familia dependía en gran medida de lo poco que ella podía enviarles cada mes, y aunque su vida en la mansión era monótona, le brindaba una estabilidad que no había conocido antes. Nunca había esperado más que eso, ni siquiera se había atrevido a soñar con algo mejor. Pero todo cambió una tarde de verano. La familia de Sebastián estaba de viaje, disfrutando de unas vacaciones en Europa, mientras él se había quedado atrás para atender algunos negocios urgentes. La casa estaba tranquila, casi vacía, y fue entonces cuando Sebastián empezó a fijarse más en Clara. Al principio, solo era una compañía bienvenida en medio del silencio de la mansión. La veía en la cocina, preparando el café, o en el jardín, regando las plantas, y poco a poco, comenzaron a intercambiar más palabras que las estrictamente necesarias. «Siempre te veo tan tranquila», comentó él una tarde, mientras se sentaba en una silla en el jardín. Clara estaba podando las flores cercanas. «A veces me pregunto cómo lo haces. Con todo lo que pasa en el mundo, pareciera que nada te afecta». Clara sonrió tímidamente, sin dejar de cortar las ramas con las tijeras. «Supongo que he aprendido a no preocuparme por lo que no puedo cambiar. Además, cuando has tenido una vida difícil, aprendes a valorar los momentos de calma», respondió, sin levantar mucho la voz. «Eso es algo que yo nunca he podido hacer», dijo Sebastián, con un tono reflexivo. «Siempre estoy pensando en lo próximo, en lo siguiente. Nunca me detengo a disfrutar de lo que tengo ahora». «Es difícil hacerlo cuando se está tan ocupado», dijo Clara, todavía con una sonrisa amable. «Pero no es imposible». Esa conversación fue el comienzo de algo que pronto escaparía al control de ambos. A medida que los días pasaban, Sebastián buscaba cada vez más excusas para hablar con Clara, para estar cerca de ella. No podía evitarlo. Había algo en su presencia que lo tranquilizaba, algo que lo hacía sentir más conectado con el mundo real, algo que no encontraba en su relación con Victoria. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Sebastián se quedó solo en su despacho, bebiendo una copa de vino. Los pensamientos le pesaban en la cabeza.
su imperio, su familia, la fachada que había construido durante tantos años. Todo parecía vacío. Fue entonces cuando Clara apareció para limpiar, como lo hacía todas las noches. Había algo diferente en el aire esa vez. Un silencio pesado y una tensión que ambos podían sentir. ¿Te gustaría una copa?, preguntó Sebastián de repente, sorprendiéndose a sí mismo. Clara lo miró confundida, pero asintió. Nunca había compartido un momento así con su jefe, pero algo en su mirada la convenció de que era seguro. Se sentaron en silencio durante un rato, bebiendo. La conversación fluyó naturalmente, más profunda que las anteriores. Sebastián le habló de su infancia, de cómo se había hecho a sí mismo, de lo lejos que había llegado, pero también de lo perdido que se sentía. Clara, por su parte, habló de su familia, de las dificultades que había enfrentado y de cómo su vida había sido una constante lucha. Las horas pasaron, y con cada palabra, la distancia entre ambos se acortaba. Lo que empezó como una charla inofensiva, pronto se transformó en algo más íntimo. Una mirada prolongada, una caricia accidental y, antes de que pudieran detenerse, cruzaron esa línea que separa lo correcto de lo prohibido. Esa noche, Sebastián y Clara cedieron a la atracción que ambos habían estado negando durante semanas. Así comenzó una aventura que se prolongó por meses. Cada vez que la familia de Sebastián estaba fuera o cuando las noches se volvían largas y solitarias, Clara y él se encontraban en rincones ocultos de la mansión. Para Sebastián, Clara era un escape a la presión de su vida, una chispa de autenticidad que lo hacía sentir vivo de nuevo. Pero para Clara, aunque al principio se sintió embriagada por la emoción, pronto se dio cuenta de que esa relación era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Sebastián, aunque la deseaba y disfrutaba de su compañía, nunca le había prometido nada más. Clara, en cambio, comenzó a soñar con la posibilidad de un futuro juntos, de que tal vez él podría dejar atrás su vida de lujo y elegirla a ella. Pero, en el fondo, sabía que eso era una fantasía. Él siempre había pertenecido a un mundo diferente, uno al que ella nunca podría acceder por completo. La tensión entre ambos comenzó a crecer. Clara, aunque nunca lo decía abiertamente, empezó a dejar entrever su deseo de algo más. A veces hablaba de lo difícil que era para ella ocultar sus sentimientos, de lo injusto que era estar en esa situación sin ninguna garantía de que las cosas cambiarían. Sebastián, por su parte, cada vez se sentía más incómodo. Sabía que lo que estaban haciendo era un riesgo, no solo para su matrimonio, sino para todo lo que había construido. ¿Valía la pena perder todo por una aventura? Clara pasó las siguientes semanas en un estado de angustia constante, luchando con las decisiones que tenía que tomar. La noticia de su embarazo la había dejado no solo emocionalmente devastada, sino también abrumada por el miedo a lo que significaría traer un hijo al mundo sin ninguna seguridad ni apoyo. Cada día, mientras caminaba por las calles abarrotadas de la ciudad, sentía el peso del futuro incierto que se avecinaba. Y lo peor de todo, cada decisión parecía estar teñida de la sombra de Sebastián, el hombre que la había dejado atrás sin mirar una sola vez. Al principio, Clara intentó hacer todo por su cuenta. Encontró un trabajo temporal en un pequeño restaurante, donde limpiaba mesas y ayudaba en la cocina. Era un trabajo duro, y sus horas eran largas, pero no tenía muchas opciones. Los ahorros que había acumulado durante los años que trabajó en la mansión Álvarez se habían agotado rápidamente, y necesitaba encontrar una manera de mantenerse a flote. Su cuerpo, sin embargo, comenzaba a resentirse. El embarazo avanzaba, y cada día se hacía más difícil lidiar con las náuseas y el cansancio. Sin embargo, Clara no quería rendirse. Se aferraba a la esperanza de que, de alguna manera, encontraría la manera de sobrevivir y darle a su hijo la vida que merecía. Durante las noches, en su pequeño apartamento alquilado, Clara se tumbaba en la cama y acariciaba suavemente su vientre, pensando en el bebé que venía. A veces se sentía abrumada por la tristeza, otras veces por la incertidumbre. ¿Cómo sería su hijo? ¿Tendría los ojos de Sebastián? ¿La sonrisa de él? Clara intentaba no pensar demasiado en Sebastián, pero el recuerdo de su rostro la asaltaba en los momentos más inesperados. Su partida la había dejado destrozada, pero lo que más dolía era el hecho de que, ahora, él iba a ser parte de su vida de una forma u otra para siempre. Conforme los meses avanzaban, las dificultades comenzaron a acumularse.
El dinero que ganaba en el restaurante no era suficiente para cubrir todos sus gastos, y empezaba a tener dificultades para pagar el alquiler y las visitas médicas necesarias. Además, cada vez que pensaba en el futuro de su bebé, una nube de preocupación oscurecía su mente. Clara sabía que, a pesar de todo su esfuerzo y su valentía, no podría hacerlo todo sola. Y aunque la sola idea de volver a ponerse en contacto con Sebastián la llenaba de ansiedad, poco a poco fue aceptando que tenía que hablar con él. Una tarde, mientras se sentaba en un banco de un parque cercano, sintió el aire fresco en su rostro y el sol calentando su piel. Había pasado mucho tiempo desde que había tenido un momento de paz, y ese pequeño respiro le dio la claridad que tanto había estado buscando. Sabía que tenía que decírselo. Sebastián merecía saber que iba a ser padre, incluso si eso significaba enfrentarse a una nueva ola de dolor y rechazo. Clara no podía permitir que su hijo creciera sin la oportunidad de conocer a su padre, aunque le aterrara la reacción de Sebastián. Una semana después, Clara se decidió. Se vistió con su ropa más decente, intentó ocultar lo mejor que pudo la evidente curva de su vientre, y tomó un taxi hacia la oficina central de las empresas Álvarez. No tenía idea de cómo reaccionaría Sebastián, ni si siquiera estaría dispuesto a verla, pero tenía que intentarlo. Su corazón latía con fuerza mientras el taxi recorría las calles que la llevaban al centro financiero de la ciudad. Mientras observaba los edificios lujosos y los autos caros pasar por su ventana, se dio cuenta de lo lejos que estaba de ese mundo, un mundo al que Sebastián pertenecía por completo, pero que ella nunca podría comprender del todo. Cuando llegó al imponente rascacielos donde estaban las oficinas de Sebastián, sintió un nudo en el estómago. Entró en el vestíbulo con pasos inseguros, sintiéndose fuera de lugar entre los ejecutivos trajeados que iban y venían con prisas. Se acercó a la recepción, y después de respirar profundamente, pidió hablar con Sebastián. ¿Tiene una cita?, preguntó la recepcionista, sin levantar la vista del ordenador. No, pero es urgente. Soy Clara, trabajé en su casa. Por favor, dígale que necesito verlo. La recepcionista la miró con una mezcla de curiosidad y desdén, pero hizo una llamada rápida y luego le indicó que esperara. Los minutos se sintieron como horas. Clara no podía dejar de tamborilear con los dedos sobre su bolso, tratando de calmar los nervios. Finalmente, uno de los asistentes personales de Sebastián bajó para recibirla, y sin decir mucho, la condujo a través de los pasillos hasta una sala de espera más pequeña y privada. Clara se sentó, intentando controlar su respiración, mientras el asistente desaparecía por una puerta. Pasaron otros largos minutos antes de que Sebastián entrara a la sala. Al verla, se detuvo en seco. Sus ojos la recorrieron rápidamente, y Clara pudo notar cómo su mirada bajaba inevitablemente hacia su vientre. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó, sin disimular su sorpresa y su nerviosismo. Ella se levantó lentamente, colocando instintivamente una mano sobre su estómago. «Necesitamos hablar», Sebastián dijo, con voz temblorosa. «Hay algo importante que debes saber». Sebastián frunció el ceño, confundido y claramente incómodo con la situación. Se acercó un poco más y, tras un breve silencio, señaló su vientre. «¿Eso es mío?», preguntó, su tono serio, pero con una pizca de incredulidad. Clara asintió lentamente, sin apartar la mirada de él. «Sí, Sebastián. Estoy embarazada. Y es tuyo». El rostro de Sebastián se transformó de inmediato. Pasó de la sorpresa al shock, y luego a una mezcla de emociones que Clara no podía descifrar del todo. Durante unos segundos, no dijo nada, simplemente se quedó parado allí, procesando la noticia. Se pasó una mano por el cabello, nervioso, mientras daba un paso hacia atrás, como si necesitara más espacio para pensar. Esto no puede estar pasando», murmuró, casi para sí mismo. «¿Cómo?». «Tú sabes cómo», lo interrumpió Clara, con más firmeza de la que ella misma esperaba. «No puedes negar lo que sucedió entre nosotros». Sebastián la miró, claramente aún tratando de asimilar lo que acababa de oír. Durante unos segundos, todo quedó en silencio, salvo el eco distante de la vida de oficina al otro lado de la puerta. «Clara, esto es complicado», comenzó él, mientras intentaba recomponer su postura. «No sé qué quieres de mí. Mi vida ya sabes cómo es. No quiero tu dinero, Sebastián.
No vine por eso, respondió ella, tajante. Pero este bebé es tuyo, y mereces saberlo. Y lo que sea que pase de ahora en adelante, quiero que quede claro que solo estoy aquí porque creo que este niño tiene derecho a conocer a su padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián comenzó a caminar de un lado a otro, claramente lidiando con el peso de la situación. Estaba atrapado en un torbellino de pensamientos y emociones, y no sabía cómo salir de él. Finalmente, se detuvo y miró a Clara con una seriedad que la inquietó. Clara, esto no puede salir a la luz. Mi familia, mis hijos, si esto llega a saberse, lo perderé todo. No puedo arriesgarme a que esto destruya mi vida. Las palabras de Sebastián cayeron como una losa sobre Clara. Sabía que él se preocuparía por su reputación, pero escucharlo de esa manera, tan frío, tan distante, le rompió el corazón. Clara no estaba pidiendo que él dejara todo por ella, pero la idea de que lo único que le importaba era su imagen, la hizo sentir más sola que nunca. ¿Y qué pasa con nuestro hijo?, preguntó Clara, con la voz rota por la tristeza. ¿Vas a ignorarlo también? ¿Vas a fingir que no existe? Sebastián se quedó en silencio, sin poder responder. Todo lo que podía pensar era en cómo su vida estaba a punto de desmoronarse si esta verdad salía a la luz. Clara pasó las semanas siguientes sumida en una profunda introspección. La muerte de Sebastián y la inesperada herencia que él le había dejado no solo habían cambiado su vida de manera radical, sino que también la sumieron en una montaña rusa de emociones. Había días en los que se sentía inmensamente agradecida, y otros en los que el dolor de todo lo ocurrido la abrumaba por completo. Sebastián había muerto sin dar explicaciones, sin cerrar los asuntos pendientes entre ellos, y aunque le había dejado un futuro más estable, Clara no podía evitar sentirse como una pieza suelta en el gran rompecabezas que era la vida de ese hombre. El apartamento donde vivía se volvió aún más claustrofóbico después de la visita del abogado. Cada pared parecía estrecharse, cada rincón le recordaba los sacrificios que había hecho para sobrevivir en esos últimos meses. Pero ahora, la idea de un nuevo comienzo, en un lugar que parecía sacado de sus más profundos sueños, la llenaba de esperanza. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y mientras veía a su hijo dormir en su cuna improvisada, Clara decidió que era el momento de avanzar, de dejar atrás la oscuridad y empezar a vivir para el futuro. El día que Clara fue a ver la casa de campo por primera vez, todo parecía irreal. Había estado tan acostumbrada a la vida en la ciudad, a las calles ruidosas y la constante lucha por mantenerse a flote, que la idea de tener un lugar propio, lejos de todo eso, le parecía un espejismo. Mientras tomaba el tren hacia las afueras de la ciudad, sentía una mezcla de anticipación y nerviosismo. ¿Qué significaría este nuevo lugar para ella y su hijo? ¿Realmente podría encontrar la paz que tanto había buscado? Al llegar a la estación del pequeño pueblo, el aire era fresco y limpio, algo a lo que Clara no estaba acostumbrada. Respiró hondo, sintiendo como sus pulmones se llenaban de una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Caminó por un sendero de tierra que serpenteaba entre campos verdes y colinas suaves. Las aves cantaban, y el viento susurraba entre los árboles. A medida que avanzaba, su corazón latía más rápido, como si su propio cuerpo entendiera que estaba a punto de iniciar una nueva etapa en su vida. Cuando finalmente llegó a la entrada de la casa, Clara se quedó sin aliento. No era una mansión lujosa ni ostentosa, pero había algo en ella que irradiaba calidez y tranquilidad. Era una casa modesta, construida en piedra, con tejas rojizas y un jardín descuidado pero lleno de potencial. Las ventanas grandes dejaban que la luz del sol entrara a raudales, y una pequeña veranda rodeaba la parte delantera, perfecta para sentarse y mirar los atardeceres. Clara sintió que su corazón se llenaba de una paz indescriptible, como si ese lugar hubiera estado esperando por ella todo este tiempo. Se acercó a la puerta principal, y con una mezcla de nervios y emoción, giró la llave que el abogado le había entregado. Al abrir la puerta, el sonido de las bisagras viejas llenó el aire. Entró lentamente, sintiendo la suavidad de los pisos de madera bajo sus pies. El interior era sencillo, pero acogedor. Había una chimenea en el salón, muebles antiguos y una cocina rústica que, aunque necesitaba algo de amor y cuidado, tenía un encanto que la hizo sonreír. En ese instante, supo que había encontrado el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Esa primera visita fue un torbellino de emociones. Clara recorrió cada habitación con cuidado, imaginando cómo sería su vida allí. Pensaba en su hijo, que aún era tan pequeño,
y en la vida que podría darle en ese entorno sereno y natural. En la habitación principal, había una ventana que daba al campo, y desde allí podía ver las colinas en la distancia. Clara se quedó un largo rato contemplando el paisaje, dejando que el silencio del lugar la envolviera. En ese momento, sintió una conexión profunda con la casa, como si la historia de ese lugar y la suya se entrelazaran de alguna manera. Pero no todo era tan sencillo como parecía. Aunque la casa le ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo, también había desafíos que afrontar. El mantenimiento de una propiedad tan grande requeriría dinero y esfuerzo, y aunque Sebastián le había dejado una herencia, Clara sabía que tendría que ser cautelosa con sus gastos. Además, no podía olvidar los meses de penurias y dolor que había vivido. Las cicatrices emocionales que llevaba consigo no desaparecerían de un día para otro, y había momentos en los que la soledad y el peso de todo lo que había pasado la abrumaban. Durante los siguientes meses, Clara se dedicó a transformar la casa. Poco a poco, convirtió ese espacio en un verdadero hogar para ella y su hijo. Con cada rincón que restauraba, con cada planta que colocaba en el jardín, sentía que iba sanando un poco más. El trabajo físico la mantenía ocupada, pero también le daba una sensación de logro y propósito que no había sentido en mucho tiempo. Las paredes de la casa, que al principio parecían frías y vacías, comenzaron a llenarse de vida, de recuerdos y de amor. Los vecinos del pequeño pueblo eran amables, pero reservados. Al principio, Clara era vista con curiosidad. Era raro que alguien de la ciudad se mudara a un lugar tan apartado, y menos aún una mujer joven con un bebé. Algunos rumores comenzaron a circular sobre su pasado, pero Clara decidió no prestarles atención. Estaba allí para empezar de nuevo, no para revivir viejos dramas. Con el tiempo, sin embargo, la comunidad comenzó a aceptarla. Clara, con su fuerza tranquila y su determinación, se ganó el respeto de aquellos que la rodeaban. Su hijo creció rodeado de naturaleza, y Clara se aseguró de que nunca le faltara el amor y el cuidado que ella no había recibido durante los últimos meses de su embarazo. La casa de campo, ese lugar que había llegado a través de una cadena de eventos tan dolorosa, se convirtió en un refugio, un santuario para ambos. Pero las noches todavía traían consigo momentos de reflexión, de recuerdos que Clara no podía dejar atrás. A veces, después de que su hijo se quedaba dormido, ella se sentaba en la veranda y pensaba en Sebastián. ¿Por qué había decidido dejarle todo su patrimonio? ¿Era una especie de redención por su parte, un intento de corregir sus errores? Clara nunca lo sabría con certeza. Las cartas que él le había dejado en el testamento no contenían explicaciones, solo la disposición de bienes y propiedades. Nunca hubo una disculpa formal, ni una declaración de amor o arrepentimiento. Sin embargo, Clara eligió pensar que, de alguna manera, Sebastián había querido enmendar su abandono. Quizás, en el fondo, él sabía que le debía algo más que dinero. Una tarde de otoño, mientras Clara estaba sentada en el jardín, viendo cómo las hojas cambiaban de color y caían suavemente al suelo, reflexionó sobre todo lo que había pasado. Se dio cuenta de lo mucho que había crecido en esos meses. Ya no era la misma mujer que había sido cuando Sebastián la despidió. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a superar la adversidad y a encontrar fuerza en su interior. Había creado una vida para su hijo y para ella, una vida llena de significado, de paz, y de amor, aunque el camino hasta allí hubiera sido doloroso. A veces, en sus momentos más vulnerables, se preguntaba qué habría pasado si Sebastián hubiera tomado decisiones diferentes, si no la hubiera despedido, si hubiera estado presente para su hijo desde el principio. Pero rápidamente desechaba esos pensamientos. La vida había tomado el rumbo que debía tomar, y aunque el precio había sido alto, Clara había encontrado su lugar en el mundo. Un lugar donde podía criar a su hijo en paz, rodeada de naturaleza, lejos del caos y la superficialidad de la ciudad. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero Clara había aprendido a no temerle. Sabía que, pase lo que pase, había demostrado ser capaz de enfrentar cualquier cosa. Su hijo, el fruto de una relación complicada y dolorosa, era ahora la razón por la que cada día despertaba con una sonrisa. Había encontrado la felicidad en los lugares más inesperados, en una casa de campo, en el corazón del campo, lejos de las luces brillantes de la ciudad, pero cerca de la verdadera esencia de la vida. Con el paso de los meses, la casa de campo se transformó no solo en un refugio físico para Clara y su hijo, sino también en un lugar donde cada día parecía curar un poco más las heridas del pasado.
las largas caminatas por los prados, el canto de los pájaros por las mañanas, y el murmullo del viento entre los árboles eran un bálsamo para su alma. Cada rincón de esa casa resonaba con la vida que ella le iba devolviendo. Los antiguos muebles comenzaron a brillar de nuevo con su toque cuidadoso, y el jardín, que al principio estaba descuidado, floreció bajo sus manos trabajadoras. Clara dedicaba horas a cuidar las plantas, viendo cómo cada semilla que plantaba brotaba como una metáfora de su propia vida. Algo hermoso podía nacer incluso en medio de la adversidad. Su hijo crecía rápidamente, y con cada sonrisa, con cada balbuceo, Clara sentía que su corazón se expandía más allá de lo que jamás pensó posible. Sus días se llenaban de risas, de juegos, y de esa dulzura que solo los niños pequeños traen consigo. El bebé, con sus mejillas rosadas y su mirada curiosa, era su mayor logro, su fuente de energía y amor. A pesar de la soledad que había sentido durante el embarazo y el abandono que la había marcado en el pasado, Clara sabía que todo había valido la pena por tenerlo en sus brazos. Sin embargo, los fantasmas del pasado no desaparecieron por completo. Hubo noches en las que el silencio de la casa se hacía tan denso que los recuerdos de Sebastián volvían a su mente. En esos momentos, se encontraba reviviendo las conversaciones que nunca tuvieron, imaginando un final diferente para ellos dos. Pero pronto aprendió a dejar esos pensamientos pasar, como las hojas que el viento barre en otoño. Sebastián ya no estaba, y lo único que quedaba de él era su hijo, el pequeño milagro que ahora iluminaba su vida. Cada vez que lo miraba, se daba cuenta de que, a pesar de todo, la vida había encontrado una manera de brindarle algo bueno. Un día, mientras Clara limpiaba una de las habitaciones que aún no había tenido tiempo de arreglar, encontró una vieja caja que parecía haber pertenecido a los antiguos dueños de la casa. Dentro, había fotos antiguas, cartas, y objetos personales que contaban la historia de una familia que había vivido allí décadas atrás. Clara pasó horas revisando esos pequeños fragmentos de vida, sintiendo una profunda conexión con las personas que, como ella, habían hecho de esa casa su hogar. Ver esas fotos, leer esas cartas llenas de sueños y desafíos, le recordó que la vida siempre está llena de ciclos, momentos de felicidad y tristeza, de lucha y triunfo. Y así como esa familia había vivido y dejado su huella en la casa, Clara también lo haría, construyendo una nueva historia, esta vez con su hijo como protagonista. El pueblo cercano también se convirtió en una parte importante de su nueva vida. Al principio, los vecinos eran distantes, pero con el tiempo, se fueron acercando a ella, curiosos por conocer a la joven madre que había llegado sola y silenciosa. Clara fue ganándose su respeto y amistad, participando en las actividades comunitarias, compartiendo sus vivencias y demostrando ser una mujer fuerte y decidida. Los ancianos del lugar solían contarle historias del pasado, del campo, y de las tradiciones que se mantenían vivas en ese pequeño rincón del mundo. Para Clara, esas historias se convirtieron en una fuente de sabiduría y compañía. Con el tiempo, Clara comenzó a trabajar en un pequeño proyecto personal, transformar la casa en un lugar donde la gente pudiera desconectar del ajetreo de la ciudad y reconectarse con la naturaleza. Con el dinero que había heredado, arregló las habitaciones vacías y restauró cada rincón de la casa, preparando el lugar para recibir huéspedes. La idea de abrir un pequeño alojamiento rural empezó a tomar forma en su mente, y aunque el camino era largo, la posibilidad de crear algo propio, de ofrecer un lugar de paz a otras personas, la llenaba de una emoción renovada. El pequeño hotel rural no solo le daría sustento, sino que también le permitiría compartir la belleza de ese lugar que tanto la había sanado. La casa, que había sido testigo de sus lágrimas y su renacimiento, ahora se convertiría en un espacio donde otros podrían encontrar la misma serenidad y refugio que ella había encontrado. Empezó a recibir huéspedes en pequeños grupos, y pronto, su hogar se llenó de nuevas historias, de risas y de la calidez de las personas que llegaban buscando un respiro. Con cada día que pasaba, Clara sentía que su vida se había transformado de una manera que nunca habría imaginado. La casa de campo, que al principio le parecía solo una propiedad más, ahora era el corazón de su nueva vida. Allí, había encontrado no solo paz y estabilidad, sino también una nueva razón para seguir adelante. Su hijo crecía rodeado de naturaleza, de amor, y de una comunidad que lo cogía como uno de los suyos. Una tarde, mientras se sentaba en el porche mirando el atardecer, Clara reflexionó sobre todo lo que había pasado en los últimos años. Recordó el dolor, las pérdidas, y las dificultades que había enfrentado, pero también pensó en la fortaleza que había descubierto en sí misma, en las oportunidades que la vida le había ofrecido de maneras inesperadas. El legado de Sebastián,
aunque envuelto en tristeza y arrepentimientos, le había dado las herramientas para crear algo hermoso, algo que perduraría mucho más allá de los errores del pasado. Clara sabía que el futuro seguiría trayendo desafíos, pero ya no le temía. Había aprendido a encontrar la luz incluso en los días más oscuros, y esa luz la guiaría en los años por venir. Mientras observaba cómo el sol se ocultaba detrás de las colinas, con el cielo teñido de tonos naranjas y rosados, Clara sonrió. Tenía todo lo que necesitaba, un hogar, un hijo al que adoraba, y una vida llena de posibilidades. Lo que comenzó como un capítulo amargo en su vida había dado paso a un nuevo comienzo, uno lleno de esperanza, de amor y de paz. Y así, mientras el sol desaparecía en el horizonte y la noche comenzaba a caer suavemente sobre el campo, Clara supo que, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. Un lugar donde los días grises habían quedado atrás, y donde, por fin, podía mirar al futuro con el corazón lleno de gratitud y serenidad.